Zamora. Me presento, bueno, soy ingeniero en sistemas. Hace aproximadamente, voy a cumplir dos años que trabajo para Incluit, siempre en Naranja. Y hace aproximadamente un año venimos trabajando con los que es serverless en todo Naranja. Y bueno, les quería compartir, obviamente, mi experiencia. Así que bueno, arrancamos. El objetivo de la presentación es, como resumí acá, adquirir conocimiento sobre algunos servicios serverless para poder construir una solución rápida a problemas comunes utilizando el stack AWS. La idea es que después de esta charla se lleven como por lo menos un poco de conocimiento y sea un puntapié para seguir aprendiendo. Obviamente les aclaro que es bastante básico lo que les voy a contar, pero bueno, quiero que tengan esa idea de cómo empezar a tener la idea de resolver problemas con todo el stack AWS o algunas partes. Un poco la agenda. Primero vamos a ver qué es serverless, luego serverless framework, después seguimos con un poco de CloudFormation, luego algunos servicios AWS que son uno de los más importantes, que son como por ejemplo S3, Dynamo y Lambda. Después hacemos más foco en lo que es Lambda y algunas buenas prácticas, sobre todo de código. Y por último, bueno, una demostración de práctica. Bueno, ¿qué es serverless y por qué lo elegimos? Bueno, serverless es un nuevo paradigma que nos ayuda y que nos permite no pensar en lo que es la administración de servidores. Si lo delegamos todo, en este caso, bueno, a AWS. Aclaro, ¿no?, que AWS es solamente un proveedor. Existe otros como Azure, por ejemplo. Entre las características más importantes es que nos focalizamos en pensar la solución del código. No tenemos que preocuparnos en administrar servidores, como les comentaba. Es decir, y todo lo que eso conlleva, es decir, escalamiento, provisionamiento, disponibilidad. Los servicios trabajan bajo demanda, igual bajo costo, lo que se conoce como el concepto, no sé si por ahí lo han escuchado, Pay as you go, y fácil integración con, entre otros servicios serverless como, bueno, S3, Dynamo, Lambda, todo. Es decir, que nos ofrece todo una solución muy completa sin tener que preocuparnos en administrar el código, en administrar para un servidor. Y como, bueno, un poco la charla está muy orientada a lo que es, obviamente, desarrolladores, nos podemos preocupar más en el código. Los servicios trabajan bajo demanda. Bueno, después vamos a ver, por ejemplo, más específicamente Lambda, cómo es el manejo de estos gastos, del costo. Bueno, para arrancar, Serverless Framework, bueno, es una herramienta que nos permite escribir infraestructura como código. Podemos definir la arquitectura y se despliega en un entorno cloud. Tiene soporte con CloudFormation. Y básicamente lo que nos permite es, de manera agnóstica al proveedor, escribir templates que pueden ser muy complejas. Lo que hace este framework es hacer como una abstracción más, una capa más, que nos permite escribir esta infraestructura con código, traducirla y que sea mucho más sencillo para el desarrollador o bueno, el arquitecto. Nos permite pensar en toda la arquitectura. Bueno, este framework nos permite simplemente con un comando, que es este, el serverless create, donde dispone también de template, o sea, esto obviamente es una opción donde le decimos, por ejemplo, que sea Node.js y ya nos genera un proyectito, como vemos acá, del lado izquierdo, bueno, una función, y del lado derecho es el template este que mencionaba, donde básicamente nos permite desplegar esta función. Básicamente, bueno, esta es una función lambda. Del lado derecho, bueno, ven que el nombre del service, el provider, donde el provider dice que AWS, Node.js, el runtime y la función. Como ven acá, la función hace referencia a la función de la izquierda que está exportada con el nombre hello. Bueno, estamos viendo un poco más específicamente lo que es Lambda, pero bueno, vemos acá tienes lo que es un event que contiene información sobre el invocador. Bueno, acá vamos a ver las opciones, por ejemplo, más adelante cuando veamos API Gateway, que contiene específicamente este objeto.
Luego tenemos un contexto que, bueno, contiene información de la función, la invocación y el entorno de la ejecución, y bueno, un callback. Me parece muy importante, bueno, en esta charla, que por ahí fue lo que me costó un poco más entender cuando veíamos Serverless Framework, es que es muy importante conocer un poco de CloudFormation, ya que es la forma que nos permite definir una template mucho más compleja y manejar lo que serían los recursos. Si bien, como les mencionaba, hace una abstracción, por detrás es todo CloudFormation. De esta forma, si el que domina esto o puede ir a buscar la documentación, que obviamente no hace falta conocerlo todo, tiene mucho más control sobre cómo manejar el despliegue de la arquitectura que queremos. Un poco más, bueno, nos permite definir infraestructura como código, actualizar, recrear o destruir toda la infraestructura, y es útil para desplegar arquitectura en nuestra cuenta o región. Por ejemplo, nosotros en Naranja manejamos diferentes cuentas por entorno, por ejemplo, Stage, producción, y nos permite rápidamente, por configuraciones, por parámetros, desplegar en todos estos ambientes y escribir una sola vez el código, la infraestructura como código una sola vez. Alguna característica, bueno, de este servicio que ofrece AWS es obligatorio definir los recursos, que ahí vamos a ver un poco mejor qué son. Vamos a definir parámetros y configuraciones que van a cambiar en el futuro, y podemos exportar valores de un stack, importar en otro, principalmente usando para configuraciones comunes en networking. Esto también lo vamos a ver después en un ejemplo. Básicamente todo esto para reutilizar la infraestructura que vayamos definiendo. Acá, bueno, hay un ejemplo muy básico que lo saqué de la documentación, donde vemos que queremos definir, decimos, bueno, queremos una instancia y queremos configurar su security group. Entonces, bueno, a través de esta nomenclatura, que el formato aclaro que es YAML, puede ser JSON también, pero bueno, en este caso un ejemplo en YAML, donde dice, bueno, una instancia, después tenemos un security group, donde hace referencia al que tenemos ya invocado más abajo, que está declarado más abajo. Y bueno, el security group pues, le permite el tráfico hacia la instancia, en este caso, un ejemplo particular, ¿no? Y permite el acceso por SSH remoto. Básicamente, esta es la selección que es obligatoria. También, bueno, me pareció muy importante por ahí cuando estaba iniciando, no conocía, por ejemplo, qué son estas funciones intrínsecas, entonces me pareció interesante agregarlas. ¿Por qué? Porque por ahí podemos ver ejemplos en internet donde hay ejemplos que está todo inventado, no hace falta pensar mucho por ahí, pero no entendemos del todo. Entonces, por ejemplo, quería hacer un repaso sobre estas funciones. Por ejemplo, en el caso este, la función ref, que también se puede encontrar como fn:2.2.ref, que nos permite obtener el valor de un parámetro y obtener el ID físico de un recurso. El ID físico es el que genera CloudFormation cuando se genera el recurso en sí, lo genera AWS. Por ejemplo, acá está haciendo referencia a una ID, entonces ese ref myVPC, que es un nombre lógico que está en otra sección declarado. De esa forma tenemos el ID físico. Otra función importante que es el get attribute, que básicamente significa eso, obtenemos el atributo, un recurso específico dentro del template. Este es un ejemplo que después lo vamos a ver más en detalle, pero lo que está haciendo es otorgarle permisos a una tabla de permisos, digamos, para escribir y hacer un update de una tabla Dynamo, y para eso el recurso lo identificamos con un RN, que es un resource name que es único en AWS. Básicamente haciendo este get attribute le decimos de que esta tabla obtenemos todas las propiedades, la que queremos de este caso es el RN. Este es un poco más como mencionamos antes para exportar y luego importar, más que todo para recursos que son de networking como VPC, Security Group, que se pueden reutilizar. Básicamente, bueno, tenemos que aclarar el lado, como está en el lado izquierdo, una salida, un output.
y bueno, hacer una referencia, exportarlo, y del otro lado, en otro stack, o sea, nos permite, si definimos, por ejemplo, una infraestructura en una template, reutilizarla en otra completamente diferente, haciendo referencia al valor este que estamos importando, ya que puede compartirse recursos en diferentes bueno, otros recursos. En este caso, un security group que permite el tráfico. Por último, bueno, esta que es bastante sencilla, que es un join, que básicamente le ponemos un delimitador, que en este caso es una barra, y luego lo podemos como hacer justamente un join del string y armar dinámicamente, digamos, el string que queremos. En este caso, el ejemplo particular que está haciendo es agregarle permisos a una tabla, más específicamente sus índices, ya que requiere que le especifiquemos los roles tanto a la tabla como sus índices. Bueno, acá pasamos un poco, esto también lo paso un poco rápido porque es bien teórico, pero es para tener una idea muy general de algunos servicios, sobre todo porque más adelante vamos a ver en el ejemplo práctico. Uno de ellos es un Amazon S3 que nos permite bueno, almacenar objetos que son archivos, en bucket que son los directorios. Debe tener un nombre global único, es muy importante cuando a la hora de definirlo. Los objetos tienen una key que es la dirección completa, prefijo más nombre. El máximo tamaño del objeto es 5 terabytes, pero si subimos más de un archivo 5 gigabytes, se recomienda usar lo que se conoce como multipar upload, esto con el SDK, sencillo, permite el versionado para aumentar seguridad y disponer de rollback, y los objetos pueden ser encriptados. Estos son formas de encriptación dependiendo de dónde están las claves, si las provee AWS, si las provee el cliente, del cliente o del servidor. Pero muy teórico. Luego, bueno, DynamoDB, que bueno, nos permite, es una base de datos NoSQL, perdón que acá puse, bueno, DynamoDB, ¿no? Que es una base de datos NoSQL no relacional, muy popular en AWS, entre otras características, nos permite tener alta disponibilidad administrada por AWS, cargamento horizontal, es un poco de lo que la mayoría, justamente lo que Cerro les ofrece. Se busca que todos los datos que necesitemos una query estén en una sola fila. Esto es como la forma o la buena práctica que recomienda Dynamo, que toda la información esté en una única fila. Contiene tablas. Ya a la hora de modelar, bueno, tenemos que definir una primary key y una sort key. Estas se determinan dependiendo de cómo vamos a hacer las queries en el futuro. O sea que, por ejemplo, la primary key, si es solamente única, puede ser única compuesta, y si es única, vamos a usar un operador igual, y si tenemos una sort key, a fin de mejorar la performance con lo que se conoce como query, podemos utilizar operadores lógicos, como menciona acá, que es bueno, el between, mayor o igual. Y muy importante, bueno, disponemos de índices secundarios, secondary index y global secondary index. Los primeros nos permite combinar la partition key con otra clave secundaria, y el global es como si fuera una tabla que tiene su propia administración. Todo esto obviamente lo pensamos para tener una fila grande, por así decirlo, una tabla que concentre mucha información, y nos centramos en lo que son las queries, para que sea lo más performante posible. Bueno, lo más importante, ¿no? que es el servicio más importante que tiene AWS de serverless, o bueno, para un desarrollador por ahí lo más útil, mejor dicho, bueno, es Lambda, que bueno, ejecuta código en respuesta de evento y administra automáticamente los recursos informáticos, un poco como todos los servicios serverless. Y me pareció, bueno, importante destacar estas características. Una de ellas es definir el rol de ejecución, que son los permisos mínimos que tiene nuestra Lambda para ejecutar una cierta acción. Las acciones son, perdón, estos permisos
se determina en otro servicio que se conoce como IAM, lo que es el servicio que ofrece AWS para la gestión y administración de todos los accesos, permisos, entre recursos, usuarios, todo a través de un mecanismo que se conoce como policies, que son no más que declaraciones de JSON, de qué acción específica puede realizar un recurso. Bueno, otra consideración muy importante es que si aumentamos la RAM de la lambda, también aumenta la CPU y la red. Ahí vamos a ver desde luego, ¿no? Un ejemplo de cómo se muestra en la consola una lambda. Pero bueno, esto es uno de los parámetros y hay que es muy importante, bueno, saber que no es solo RAM, sino que también impacta en lo que es CPU y red. Un tema muy importante siempre cuando se habla de lambda es el call start, que es bueno, el tiempo que se inicializa el entorno de ejecución con la primera llamada. Básicamente cuando se hace la primera llamada se carga todo el ambiente de ejecución con todas las dependencias externas y bueno, esto tiene obviamente, es como por detrás de eso, la lambda es como un contenedor, se levanta un contenedor, por lo tanto tiene una demora y esta permanece por 10 minutos. Por lo tanto, sí hay que tener cuidado por ahí si queremos una respuesta mucho más rápida, que esta lambda no esté dormida o esté como congelada para mejorar la performance. Para esto existe, bueno, lo que se conoce como concurrencia provisionada, que nos vamos muy por encima. Lo que hace es tener contenedores siempre activos, digamos, es decir, una lambda siempre preparada para responder a las respuestas. El tiempo de ejecución máximo, bueno, es 15 minutos y 3 por defecto. El director de temp, esto me pareció interesante. Hace poco, bueno, en un caso práctico, necesitamos grabar un archivo y descubrimos, bueno, este directorio temp que nos permite un espacio de almacenamiento. También lo voy a mostrar, bueno, el ejemplo. Y esto también es un poco teórico, pero bueno, las lambda tienen ocasiones síncronas, porque son síncronas porque esperamos la respuesta simplemente, como el SK, la API Gateway, una application load balancer que pueden ser los invocadores de esta lambda. Como dijimos antes, las lambda responden a eventos. Uno de estos eventos, bueno, pueden ser los que estamos mencionando ahora. Pueden ser asíncronas, los que son por eficacia, es decir, que no esperan respuesta, que pueden ser requeridas por un S3 o un Event Bridge, que es un evento, o SNS, que es un servicio de notificaciones y email. Y bueno, algo particular, tiene reintento, tiene una política de reintento que si falla en una invocación asíncrona, hace 3 reintentos por defecto, y destino, que bueno, una feature nueva, una característica nueva que nos permite, por más que sean respuestas erróneas o de éxito, permite almacenar esta respuesta para un procesamiento o otro trigger de otra función. Y por último, bueno, la forma de invocarla son event source mapping, que básicamente lo que hace en Lambda es un pool constante para ver si existe un patch o alguna forma de algún nuevo dato para procesar. Acá tenemos, bueno, los Dynamo Stream y los Kinesis. Kinesis es un servicio, bueno, de IoT o de streaming. Se usa mucho en streaming. Bueno, en esta filmina, bueno, resumí un poco lo que acabamos de decir. Luego, bueno, tenemos lo que son buenas prácticas. Un poco ya acá nos estamos metiendo lo que es más código, o bueno, un poco más que todo teórico y experiencias, o core review, por así decirlo. Bueno, buenas prácticas. Tenemos entre ellas, bueno, un poco lo que mencionamos los call start, que es utilizar el contexto de la ejecución. Lo que se recomienda es dejar por fuera del código todo lo que es alguna inicialización de un base de datos, creación de un cliente, todo fuera por código, del código de lo que es handler. No sé si recuerdan, bueno, después lo vemos de nuevo. El handler es específicamente la función que se exporta. Se recomienda que estas conexiones estén por fuera de ese handler para que sean reutilizadas. Luego tenemos otra recomendación, es utilizar varios entornos
si alguna configuración va a cambiar. Así no tenemos que redeployar la función y todo el stack que puede implicar. Es decir, bueno, simplemente vamos por la consola, si declaramos una función de ambiente, vamos por la consola, modificamos y listo. Mucho más fácil. Luego, bueno, esto es muy importante también, por lo primero, minimizar el tamaño del package del código. Hasta 50 megas se recomienda. 250 creo que es, bueno, no me sale la palabra, pero hasta 50 megas, esto por lo mismo anterior del call start, ya que cuando se levanta la función tiene que cargar todos los paquetes, sobre todo si hablamos, bueno, de Node, por ejemplo. Y bueno, esto ya lo vimos también, que es otorgar los mínimos permisos a la lambda para realizar la operación en los permisos. Bueno, acá un poco de código. Otra de las buenas prácticas es no crear lambda que cumplan con diferentes propósitos, múltiples propósitos, y que dentro, porque lo que queremos evitar en este caso, en este ejemplo, es que no sea secuencial las llamadas. Por ejemplo, vemos acá que en el código se quiere hacer diferentes requests que son independientes. No es necesario bloquear el procesador, digamos. Esto es más específico para Node, ¿no? En realidad es para Node. Pero lo que se recomienda, ¿por qué? Porque las funciones lambda, como sabemos, nos cobran por request y por tiempo de ejecución. Cada 100 milisegundos nos va cobrando $. Si bien es muy, muy barato, bueno, nos tenemos que centrar en que sea un código rápido, se ejecute rápido, sea liviano, y evitar estas cuestiones que sean bloqueantes del procesador. Para estos casos, lo que se recomienda, bueno, es romper con este acoplamiento y utilizarlos, por ejemplo, los eventos que provee AWS. Como así también siempre buscamos que, ya que son funciones lambda, que sean funciones cortitas, donde tengan un propósito simple, un único propósito, y es mejor tener varias lambda independientes y no una que cumple con varios objetivos. Por ejemplo, el caso anterior, donde tenía una lectura en Dynamo, una escritura en Dynamo, lo guarda en un S3 y después manda un mail. Por ejemplo, cuando escribimos en Dynamo, podemos utilizar el event stream, como vimos haciendo un pool de otra lambda. Luego puede hacer otro evento, puede triggerar, cuando subimos el archivo del S3, puede triggerar otra lambda. Y por último, esta última lambda puede realmente enviar el mail. De esa forma están desacopladas. Y aprovechamos, bueno, los triggers que propone AWS. Otra cosa interesante es que bueno, como vemos acá en la imagen, cada evento se almacena en un event queue. Estas son las invocaciones asíncronas, ¿verdad? Que lo de lambda lo lee, y estos eventos, por ahí cuando estamos realizando muchas operaciones en un bucket, pueden ser que estos eventos lleguen juntos. No sé si recuerdan que los argumentos de una función lambda tienen el primer parámetro un event, que contiene información justamente el invocador. En este caso el invocador, bueno, es este C3, y podemos obtener estos registros. Puede ser que sean más de uno. Entonces es muy, muy performante hacer con un promise-hole, por ejemplo, manejar estos dos eventos, manejar esta promesa, convertirla en una sola y hacerla que se ejecute de manera concurrente. De esta forma, bueno, este es el ejemplo que también vamos a ver más adelante. Luego tenemos, por último, esto ya también es un poco es bastante parecido a lo que estamos viendo. Es lo que también no se quiere evitar, es bloquear el procesador y que no se hagan, ya que son promesas independientes, no bloquea el procesador, sino que se ejecuten en forma concurrente, que se inicialicen en forma concurrente. Simplemente haciendo como al lado derecho, inicializando estas dos promesas,
podemos hacer que se disparen concurrentemente. También lo podemos hacer, como vimos en el otro ejemplo, con un Promiform. Bueno, un poco más yendo a la demostración, lo que vamos a utilizar, como mencionamos, es el Serverless Framework. Lo que se quiere mostrar aquí es que, bueno, los prerequisitos simples es instalar, bueno, el CLI de AWS. Nosotros elegimos Node.js, bueno, es lo que más. Obviamente podemos usar Python, Go, otro lenguaje, no hay que atarse a Node.js. Esto por ahí es importante, que se hace una sola vez y por ahí se olvida. Te puedo olvidar, que es crear un user role para Serverless Framework que tenga acceso programático y configurar este comando que nos permite, existe un archivo en AWS donde contiene, o sea, la máquina contiene todas las credenciales que vos tengas, todos los profiles que se conocen de diferentes cuentas que están en esta carpeta que está más abajo, que es .aws/credential. Este comando también se puede ejecutar con AWS config, si no me equivoco, donde ya tenemos los diferentes profiles y simplemente haciendo un export de este profile que queremos, que estamos utilizando, ya toma el AWS y nos permite desplegar la función que queremos. Otro comando útil es el serverless create, bueno, que es el que vimos al comienzo, que nos crea esa función lambda sencilla. Luego, para desplegar la función directamente corriendo, ejecutando el SLS deploy o el deploy function -name. La segunda nos permite no generar de nuevo todo el stack de CloudFormation, o sea, no generar que Serverless Framework no haga la traducción en CloudFormation, sino simplemente si actualizamos código, que se actualice esta función. Y por último, bueno, SLS remove, que lo que hace es eliminar todo el stack de manera limpia, que es lo mismo a lo que se vería si fuéramos a la consola y borramos todo el stack de AWS, de CloudFormation. Bueno, en este caso, bueno, utilizaremos, acá puse una aclaración, que se utiliza referencia de variable para mayor flexibilidad y lectura. Y las referencias se encuentran entre lo que son, bueno, esta nomenclatura de llaves, que nos permite acceder a los valores dentro de una template, digamos, de un template. Bueno, el ejemplo que traigo, bueno, es un poco el que resulta que, bueno, el ejemplo práctico es sobre un caso de uso que tuvimos ahí en naranja, que básicamente lo que nos mandaban es un archivo que está en código en base 64. La idea es que a través de una API Gateway, para si no aclaré, la API Gateway es otro trigger que administra todas las APIs, o sea, nos permite desplegar todas las APIs. Bueno, se triggerea la lambda, procesa este archivo, lo convierte en un JSON, que luego es almacenado en S3. Una vez que ese archivo se almacena en S3, se dispara otra lambda a través del evento propio del bucket, a través de la operación getBucket, putObject, dispara otra lambda que lo que hace es guardar metadatos, que bueno, lo que hace los metadatos que nos sirven después en una Dynamo para posterior consulta. Acá en el medio están dos partes, bueno, que una es el lambda, el rol de ejecución, que revisa qué operación, si puede realizar la operación de justamente de trigger escribir en la lambda. Si se fija también si puede escribir un log en CloudWatch Logs, que bueno, por defecto ya viene la lambda, cuando se crea, viene con el permiso del CloudWatch Logs. Bueno, son básicamente los logs de AWS. Y también se puede escribir la primera lambda, si puede escribir en el bucket.
si puede subir el archivo al backend. Es decir, que siempre va a verificar estos roles. Bueno, acá tengo el ejemplo este. Bueno, es la forma en donde se determina, bueno, el serverless YAML, CloudFormation, perdón, el serverless framework, como genera el archivo, bueno, el código, como vimos ahí esa función código, y el serverless YAML que contiene la información del stack, digamos, que vamos a generar nosotros. Tiene por un lado, bueno, el nombre del service, tiene una sección plugins, en este ejemplo, donde solamente tenemos un plugin que es Serverless Offline. Serverless Offline nos permite generar muchas cosas de manera local, nos permite levantar de manera local, sobre todo muy fácil para simular el API Gateway, por ejemplo, también a S3 y por ejemplo, también carga la tabla de Dynamo. Igual creo que para la tabla de Dynamo era otro plugin, pero bueno, es cuestión de googlearlo. Como vimos acá el provider, también decimos que AWS, Node.js, versión 12. Acá, bueno, empezamos a utilizar estas variables. Esto es una variable opt, viene de una opción del CLI, que se la pasamos por parámetros. El segundo argumento es que si no le pasamos una opción, que es que tome el valor por defecto del develop, en este caso estamos haciendo referencia al stage. Otra cosa que queremos configurarle es el timeout. Esto es muy importante, porque bueno, si llega a entrar un proceso que no deseado, obviamente no tenemos que configurar si usa un timeout, si no nos va a seguir cobrando hasta que, sobre todo en el caso de errores. Esta sección que un poco lo vimos antes, que son los roles que tiene la lambda, los accesos que tiene. En este caso, bueno, es compartido entre las ambas lambdas, que es ingresar un ítem en una Dynamo y actualizarlo. Este es el ejemplo que vimos antes de la función intrínseca de CloudFormation. Ahí vamos a ver este recurso. Y luego está la opción que le permite hacer un put object a un S3. Acá también le damos permiso para todos los objetos dentro del bucket mencionado. Acá le estamos diciendo. Acá, por ejemplo, hace una referencia de self. Self hace referencia al mismo al template que estamos parados. El provider.stage, que ya tenemos el valor, que en este caso, bueno, va a ser la opción que le pasemos en la config de la ambiente. Si no, por defecto va a ser develop. Custom es una sección que nos permite, justamente para hacer referencia luego más abajo en la template o en otro lado. Nosotros lo utilizamos solamente para el nombre del archivo, el nombre del bucket, que hay que recordar que tiene que ser único, global. Otra sección es el package, que le podemos decir tanto los paquetes que excluya o incluya. Por ejemplo, acá nosotros excluimos esto para que sea más liviana la lambda. El SDK ya viene incorporado en todas las lambdas, así que es necesario. Y luego esta nomenclatura hace referencia a que se lea un archivo file que está declarado en otro lado. Específicamente, bueno, acá tenemos hacemos referencia a function y buscamos la función. Que, por ejemplo, tenemos con esta nomenclatura, tenemos dos funciones. Esta que es el HTTP que nombramos, que sería en el ejemplo la primera parte donde recibimos el archivo por una API Gateway. Esta sección que indica acá event, HTTP, ya diciendo solamente esto a Serverless Framework, ya lo traduce como un recurso de API Gateway. Le mencionamos el path y el método. Bueno, esta es una opción de course. Otra configuración que tiene esta lambda es, el handler, obviamente que la función en sí, que la encontramos también, hace referencia source, HTTP upload, que es acá, que bueno, el código lo que hace es un poco obtener y decodiar
decode el archivo, lo transforma en un formato JSON y lo subo a un bucket. Ven acá, hace un upload S3. Acá, bueno, también en la inicialización el SK, por ejemplo, se hace fuera del handler. Esto también lo habíamos mencionado. Bueno, y estas son las variables ambiente que también habíamos visto. Por ejemplo, para cambiar más en el futuro, cambiar, por ejemplo, el nombre del bucket. Luego la otra función es la del event metadata, que es la que escribe en la Dynamo los metadatos. Una vez que se ejecuta la subida, se ejecuta la operación, se ejecuta otra función, que en este caso el event es un S3, donde, bueno, hacemos referencia a self custom bucket, que es el que declaramos anteriormente acá, a este nombre. Y bueno, la decimos que ante la operación de object created, genera este evento S3. Se invoque esta función, mejor dicho. Otra forma también de configurar otras opciones, dependiendo del ambiente, podemos declarar de esta forma, por ejemplo, el memory size, el cual si vamos acá, dice file config, entonces vamos a esta sección, donde por ambiente tenemos una configuración particular, por ejemplo, en ambientes bajos, bueno, testing develop 128 megas, y para lo que es staging y prod 512. Esto también, bueno, nos da más flexibilidad para, como les he mencionado, por ejemplo, ahí en naranja tenemos unos pipes que configuran, cuando hace un deploy de la lambda, le configuran la opción del ambiente que está nombrando y genera obviamente todo el stack a través de los pipes de GitLab. Más abajo tenemos los recursos. En este caso solamente definimos, algo muy importante. También otra magia, por decirlo de alguna forma, que hace Serverless Framework es que además el evento te crea automáticamente el bucket, porque por ahí podemos decir dónde está la declaración del bucket. Si bien se puede declarar, obviamente, con muchas más opciones, con CloudFormation, ya indicándole de esta forma, nos genera el bucket también con el nombre que le indicamos. Bueno, estamos aquí en recursos y solamente mostrar, en este caso, definimos una tabla. Este es el nombre lógico, que tiene que ser, bueno, único dentro del template que estamos parados. Le decimos el tipo, esto es con CloudFormation, ¿no? Obviamente. El nombre, que también se construye con el stage de producción, o si no, el proveer stage, que está, bueno, más arriba declarado. Y los atributos y el esquema, digamos. Aquí definimos el partition key y el sort key que vimos antes en Dynamo, también conocido como hash key o range key. En este caso, bueno, es medio redundante, pero definimos key. Key se hace referencia al nombre, como no sé si lo vi un poco antes, es el nombre completo del bucket. Y el datetime. El datetime es básicamente porque necesitamos hacer operaciones de todas las operaciones del día, generar un archivo. Bueno, un poco les mostrarle acá, la despliegue de la función, ¿no? Básicamente, bueno, a través de una API Gateway que nos generó con esta forma, tenemos un archivo aquí con este nombre, y esto está en código en base 64. Bueno, la idea es pegarle y ver acá en la consola. No sé si tengo... por ahí, bueno, la primera vez es bastante lento, no bastante, pero unos segundos, por lo que mencionamos antes el call start. Y bueno, el API Gateway, acá en la sección, ¿no? Los service, entramos primero en lo que es Lambda. Perdón si voy medio rápido, ¿no? Pero bueno, acá está
como les mencioné, bueno, es un pantallazo, por así decirlo. Bueno, acá se nos desplegaron las lambda. Perdón, algo importante por ahí. Un segundo. Antes de ver esto, no sé si había aclarado, o repito, perdón si no lo dije, que, bueno, obviamente lo que hace el serverless framework una vez que ejecutamos el deploy es hacer un zip completo de todo lo que tenemos y traducir todo eso, lo que declaramos en CloudFormation, que es muchísimo más complejo. En este caso lo hace en JSON y lo genera un zip y lo sube en S3. Por otro lado, el servicio CloudFormation hace toda la traducción y genera todos los recursos que declaramos en el template. Por ejemplo, la creación de un bucket, los logs, los permisos para la lambda, la tabla Dynamo, y bueno, una API Gateway interpreta todo lo que le declaramos y lo traduce y lo genera. Volviendo, una vez que se generó las lambda, bueno, tenemos ambas lambda, una que es donde el trigger, esta representa el trigger, es una API Gateway, que sería la primera parte. Este es el endpoint que nos dispone, que bueno, es el que tenemos acá, con el ambiente indicado. Acá nos subió el código, que es el que acabamos de ver, con todos los módulos, toda de forma zipiada. Acá, bueno, acá está descomprimido. O sea. Por otro lado tenemos los permisos que tiene el Lambda, que es el execution role, que bueno, está declarado a través del IAM, donde tiene las policies para escribir para escribir en un bucket, básicamente. Luego tenemos, bueno, esto después lo vemos. Y por otro lado tenemos monitoreo, que es lo que es el servicio de CloudWatch, que nos da básicamente logs, métricas de todas las operaciones que se hacen en el Lambda. Otro detalle, bueno, este es la REN, la forma de identificar el recurso en AWS. Bueno. Luego, como vimos, tenemos otra lambda donde se dispara a través de un evento S3. Acá, bueno, nos menciona que el trigger es este S3, este bucket, con la operación de Object Creator. Y bueno, acá, ¿quién puede invocar la lambda? Acá, por ejemplo, aquí está un ejemplo de policy donde dice que un recurso de S3 puede realizar la operación de invocar una función. Bueno, este REN específico. Por otro lado, bueno, teníamos la segunda parte de todo el proceso, es generar, bueno, un metadato dentro de una Dynamo. Este es el que se acaba de generar, bueno, está en el horario en UTC 2043, que simplemente guarda cierta información que para ser procesada después. Acá es una forma, es un ejemplo, ¿no? No tiene de idea inicial, el que guarda un total. Y el archivo propiamente dicho. Bueno, está un poco lento. Por acá está el bucket, closure demo. Y acá nos creó el bucket con el archivo específicamente en formato JSON, que es la operación que realizó la LAM. Bien. Bueno, otro ejemplo que también es otra forma, o por ahí que en la práctica utilizamos mucho, es lo que son el Event Bridge, los que son las operaciones de cron. Por eso también me pareció interesante mostrar un ejemplo.
Básicamente también el caso de uso que tuvimos ahí en Naranja era leer justamente el archivo que habíamos subido con todas las operaciones, leer otras transacciones que teníamos en una Dynamo, armar todo y generar un archivo de conciliación. Otra operación de esta misma lambda también debía guardar en un bucket como en forma backup y subirlo al servidor FTP. Es decir, que acá lo que hace es leer el de la Dynamo, las transacciones. Pero lo que quería marcar acá es este Amazon CloudWatch Event, o también conocido como Event Bridge, que se ejecuta a las 5 AM UTC. Y la forma de determinarlo en Serverless Framework es a través de esta nomenclatura cron, donde bueno, tiene esta sintaxis que es minutos, hora, día del mes, día de la semana y el año. Eso se traduce de esta forma. Bueno, esta tiene una forma de administrarse un poco diferente a las carpetas, pero para fines prácticos lo mismo. Tenemos este accounting schedule, donde le decimos que bueno, todos los días a las 5 de la mañana, con esta nomenclatura, se ejecuta este cron. Es decir, que a esa hora, simplemente un event bridge, que es un evento de CloudWatch, va a disparar nuestra lambda y va a realizar todas las operaciones. De acá al lado izquierdo, bueno, como les había mencionado, teníamos un file system. Necesitamos escribir un archivo de un TXT que, bueno, contenía todas las transacciones. Y acá, bueno, nos crea Lambda, nos provee ese directorio temp que aproximadamente tiene un tamaño máximo 512, que la verdad está sobrado para lo que necesitamos en este archivo de conciliación. Y después, bueno, tenemos configuraciones, por ejemplo, el FTP que las borré, obviamente, pero que pueden estar encriptadas con variable de ambiente también. Y que se suben a este servidor FTP finalmente. Bueno, como mencioné, bueno, fui un poco rápido y es un pantalloso por ahí medio que sí, justamente si es para iniciar puede ser un poco complejo, pero bueno, espero que se haya entendido lo más posible. Entonces, bueno, y quería agradecerles obviamente por el espacio y quería escuchar si tenían dudas o consultas. Yo tengo una pregunta. ¿Es buena idea trabajar con un proyecto o sea, con este framework, metiéndolo en un contenedor de Docker? Contenedor de Docker. Mira, o sea, vos decís, en vez de utilizar una lambda, utilizar un contenedor, digamos, específicamente Kubernetes, por ejemplo. No. Yo tenemos un repositorio nosotros que usa serverless y tiene, creo que 3 lambdas o algo así. La cosa es que querían meter eso, o sea, todo el repositorio dentro de un Docker para poder desplegarlo en ECS. No, o sea, es mejor idea ya directamente trabajar con las lambdas de Amazon en vez de Claro, meterlo en un sí. contenedor. Por ahí es mejor desacoplarlo, digamos, y tener estas diferentes lambdas. Y si están por ahí muy sincronizadas, también existe más complejo que no lo conozco yo sinceramente, que los que son step function, que donde se despliegan, tenés todo un proceso, si están muy acopladas estas lambdas, donde tenés un proceso donde se van ejecutando. Pero sí, es mejor a mi criterio y sobre todo si, por ejemplo, si hay un caso por ahí también naranja, por ejemplo, de que no son contenedores que no hace falta que estén todo el tiempo prendidos, sino, por ejemplo, tenemos pico, por ejemplo, la gente se va a atender a una sucursal a una cierta hora, es mejor tener estas lambdas que nos cobre por el tiempo y los picos, digamos, suben y bajen, los contenedores crezcan, o sea, aumente la concurrencia de los contenedores de lambda, digamos, y bajen en estos tiempos que están ociosos, digamos, y cobren por realmente lo que estás consumiendo.
Bien, buenísimo. Muchas gracias. No lo sé. Por último, bueno, estos son 2 canales que me recomiendo. Bueno, mi líder técnico por ahí es más, más nerd que yo, que bueno, un canal de Twitch y otro que contiene información de lambdas muy actualizada. No sé si habrá otra consulta. Ay, estoy leyendo el chat. A ver si voy a pegar esto. Muchas gracias por la buena onda, ¿no? La verdad, bueno, es la primera charla, así que estaba bastante nervioso. Salió perfecto. Bueno, gracias. Bien, Ari, ¿eh? Se te entendió todo Bueno, y diste muy bien los ejemplos. Y lo bueno es que las pocas dudas que tenía, justo decías, pero falta aclarar esto, y me sacabas la duda, así que se entendió Sí. todo. Bueno, gracias, Rodri. bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por estar. Gracias, Eric, por compartir tus conocimientos, por animarte a dar este espacio. Y bueno, los liberamos a todos para que terminen bien el lunes. Gracias a ustedes por el Gracias. espacio. Son. Felicitaciones, Calo. Gracias, Ger. Gracias, Perfecto, Calo. gente. Buenas tardes, gente, que estén bien. Excelente Chao. charla, Eric. Gracias, Dani.